Bueno, podríamos ir introduciendo el tema mientras llega nuestro entrevistado, ¿no? Porque un Mm, poco eh, es lo que nos toca en este momentito que vamos a hablar de los resultados electorales en Panamá. Sabemos que el domingo pasado hubo elecciones en ese país ismeño, le dicen. Itzmeño, Istmeño, porque por es el un istmo. Ah, Itzmo. necesitamos la ayuda de el geógrafo que tenemos en nuestro equipo para que nos explique qué es un istmo, a ver si está pendiente. Pero bueno, hubo elecciones en este país istmeño el pasado domingo, de las que resultó ganador José Raúl Mulino, que es, se dice, la prensa dice que es el delfín político de un expresidente panameño llamado Ricardo Martinelli, que gobernó el país entre 2009 y 2014. Bueno, luego de atravesar una campaña electoral un poco atropellada, porque en principio iba a ser el candidato a presidente Ricardo Martinelli, pero no pudo serlo por una inhabilitación, porque fue condenado a 11 años de prisión por lavado de activos. Por ese motivo, eh, pasó al frente José Raúl Muliños, quien se vio beneficiado por el caudal de votos que ya arrastraba Ricardo Martinelli y salió victorioso con un 34% de los votos en una elección donde participó el 78% del padrón inscripto para participar. Y podríamos decir que fue una victoria bastante contundente porque tuvo 10 puntos de ventaja contra su contendiente más cercano. Así que bueno, así son los resultados que arrojó la elección el pasado domingo en Panamá, un país que es bastante estratégico en su ubicación porque posee lo que ya conocemos como el Canal de Panamá, que es un canal que permite conectar el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, ahí en la mitad de nuestra América, y por donde circula, decíamos la otra vez, el 6% del comercio mundial, o sea que eh, bastante importante lo que suceda con el destino político de ese país que controla ese canal. En algún momento lo hizo de manera compartida con el gobierno de Estados Unidos. Hoy se supone que esa administración está en manos del gobierno panameño con alguna letra chica en el contrato que permite que Estados Unidos invade el país si considera que en algún momento ese canal está, o la gestión o el funcionamiento del canal está en peligro. Así que bueno, en esas Polémico. condiciones se dieron las elecciones en Panamá y seguimos esperando a nuestro entrevistado. Ah, que ya lo tenemos en Polémico. línea. Ya está. Ah, qué bueno. Sí, ¿Quieren presentarlo, chicas? Bueno, sí, ahí claro. ya lo presentamos. Estaremos conversando entonces con Richard Morales, que es, bueno, ex candidato a vicepresidente de Panamá, acompañando la fórmula de libre postulación junto a Maribel Gordón. Así que, bueno, muy bienvenido, Richard. Un gran orgullo para nosotras que estés acompañándonos. Te saludamos. Un gran saludo a ustedes, compañeras, a Nodal y a todos los que nos están sintonizando y acompañando. Hola Richard, ¿cómo estás? Mucho gusto en tenerte con nosotros acá esta tarde. Bueno, en principio saludarte por el desempeño que han tenido en el proceso electoral. Sabemos que a pesar de no haber ganado, la plataforma ha hecho una buena elección. Y bueno, para empezar, un poco preguntarte en qué condiciones se dio esa campaña electoral que vimos que fue bastante intervenida por procesos judiciales. Sí, fue una campaña que tenía la enorme irregularidad, digamos, de que uno de los candidatos, el expresidente Ricardo Martinelli,
fue inhabilitado, y fue inhabilitado en la medida que fue condenado por un caso de lavado de activos. Y en la medida que fue inhabilitado, él le cede la candidatura al actual presidente de PUA, quien va a asumir la presidencia de Panamá, el ganador de las elecciones, José Raúl Mulino, pero se la cede dentro de unas circunstancias que no obedecen estrictamente los requisitos para postular a un candidato, y eso es lo que genera un proceso en la Corte Suprema de Justicia, donde las autoridades electorales toman la decisión de que puede participar en la elección, pero hay una demanda contra esa decisión, va a la Corte Suprema, y a escasos días de las elecciones es que la Corte falla que efectivamente podía correr, y lo hace sobre argumentos de, más que nada, de prudencia política, es decir, que era prudente o para preservar el proceso democrático que pudiera correr. Aquí lo que se está dando en Panamá y lo que se viene dando por lo menos desde el gobierno de Ricardo Martinelli, que fue gobernante entre el 2009 y 2014, es una muy agudizada pugna interburguesa. Generalmente los partidos en Panamá se habían alternado en el poder, la oposición siempre ha ganado las elecciones, nunca ha repetido candidato de gobierno, y esto generalmente se daba entre pactos, donde había pactos de no agresión entre los partidos y entre las distintas facciones de la clase dominante o el poder económico panameño. Martinelli rompe con eso en parte, intentando como entrar en el territorio de otros sectores del poder económico. Martinelli es un empresario muy poderoso de cadenas de supermercados, así que con Martinelli se agudiza la pugna interburguesa en el país, y esa pugna se escenifica en los distintos poderes del Estado, tanto en el legislativo como en el judicial, como evidentemente en el propio ejecutivo. Eso ha generado que haya una creciente presión sobre los órganos de gobierno para ver quién los logra doblegar en una u otra dirección, y eso es lo que vimos en esta elección. La facción más afín a Ricardo Martinelli chocando con otras facciones del poder económico a través de sus candidatos. Martinelli fue gobernante en un periodo de bonanza para Panamá, y eso es clave, porque fue el periodo donde se estaba construyendo la ampliación del canal. El canal de Panamá fue ampliado a partir de un referéndum que se da en el 2006, donde se construyó un nuevo juego de esclusas, además del juego de esclusas, los juegos de esclusas que habían dejado los estadounidenses. Ese proyecto de ampliación va a referéndum, es un proyecto de infraestructura masivo, una mega obra. Eso genera una especie de bonanza económica en el país por este efecto multiplicador de más inversión, más empleo. Y Martinelli está en el gobierno del momento preciso para aprovechar esa bonanza. Y eso le permite generar cierta popularidad en la medida que entre la población hay una nostalgia por su periodo, porque fue un periodo de muy alto crecimiento. Por decir que hubo años donde Panamá creció al 10%, el 10% de crecimiento que solo lo rivalizaba, digamos, China en algún momento. Ajá. Así que eso deja esta idea que hoy en día se traduce en un casi 30% del electorado que ha venido consistentemente votando con el candidato de Martinelli, desplazando en cierta forma a los partidos que venían dominando. Y ese es, digamos, el factor clave que explica la victoria de José Raúl Mulino, más que por mérito propio, por ser el candidato de Martinelli, ¿no? Un expresidente condenado por corrupción en Estados Unidos, condenado por corrupción en Panamá, pero el hecho de que gane dice mucho de las condiciones políticas y económicas del país. Quería que evalúes o que nos comentes un poco qué país, qué Panamá deja el presidente Cortizo en este momento, en esta coyuntura política. Aquí se da, y esto es importante destacarlo, a razón del país que deja Cortizo, se da el descalabro del que todavía es el partido más grande de Panamá, y uno de los más grandes de América Latina, un partido político, el PRD, de 700.000 inscritos. Y este partido, que proviene del régimen militar que gobernó Panamá entre 1968 y 1989, que es cuando se da la invasión de Estados Unidos a Panamá, que desplaza a los militares del poder,
ese partido consistentemente había tenido mayorías en la Asamblea Legislativa a pesar de perder la presidencia, y había tenido consistentemente la mayoría de los gobiernos locales y lograba siempre un promedio de un 30% del voto, lo que en elecciones muy fragmentadas le permitía asegurarse la presidencia, que efectivamente ha ejercido en 3 ocasiones después de la invasión. Este último gobierno del PRD resultó un desastre, un muy mal manejo de la pandemia, duplicó la deuda externa, fue de manera escandalosa y descarada corrupto, no tuvo mayor logros a su nombre, y además postulan a un candidato que no tenía mayores méritos, un candidato que habría que decir que fue bastante incompetente. Eso implica que este partido, que había promediado un 30% históricamente, tiene un descalabro y llega con un 5% del voto, aunque habían otros candidatos del partido corriendo por fuera. Pero eso nos indica que el sistema de partidos en general de Panamá ha entrado en crisis, lo que se ha dado en otros países de la región en ciertos momentos, donde los partidos que habían dominado y alternado en el poder, repentinamente, hay causas y explicaciones de esto, pero que pierde gran parte de su base. Así que esa gestión de Cortizo, que es muy rechazada, índice de aprobaciones bajísimos que pueden rondar el 10-15% de la población, no hay tampoco una medición muy fidedigna de eso. Un candidato a presidente, que era el vicepresidente, muy rechazado, y nos habla de, además de ese descalabro electoral que tuvieron, que es un reflejo del muy mal manejo político. Y habría que indicar también que el propio presidente está enfermo, con un tipo de cáncer, así que fue un presidente que en los últimos tiempos estuvo también ausente a razón de su condición debilitada. ¿Cómo deja el país? Deja el país sin afrontar las grandes crisis. Aquí se dieron dos grandes movimientos de protesta o estallidos sociales. En el 2022, contra el alto costo de la vida, por monopolios que especulan con los alimentos, con los medicamentos, con la energía. En el 2023, protestas multitudinarias a nivel nacional contra la minería metálica a cielo abierto, que fuerzan al cierre de la mina de First Quantum, que está operando una mina principalmente de cobre en Panamá, en el medio del corredor biológico mesoamericano. Eso fue un enorme desgaste para el gobierno, porque insistieron hasta el final en mantener este contrato, que eventualmente, por la presión popular masiva, fue rechazado fue declarado inconstitucional el contrato que avalaba la mina por la Corte Suprema de Justicia. Así que tuvo este muy mal manejo de momentos de crisis, junto a lo que ya mencioné, el aumento de la deuda externa, los escandalosos casos de corrupción, de mal uso de los fondos públicos, además que no afrontó que probablemente es el problema más sensible del país ahora mismo, que es la crisis del sistema de seguridad social, del sistema de las pensiones, dejándole el tema al próximo gobierno, ¿no? Así que es un gobierno con muy pocos méritos y que terminó pagando el precio en las elecciones. Hablando del próximo gobierno, buenas tardes, Sol te saluda, y recordémosle además a quienes nos están mirando y escuchando que conversamos con Richard Morales. Él es economista, es docente panameño y además hasta hace apenas 3-4 días candidato a vicepresidente junto a Maribel Gordon. En ese país, Richard, hablabas de, bueno, el país que deja Cortizo. Nos preguntamos también cómo evalúan ustedes como fuerza política el programa de gobierno que trae Mulino y que pone en escena, digamos, porque venimos escuchando algunas declaraciones. Hay algo que resulta también un nudo conflictivo en el país que tiene que ver con la crisis migratoria en el Darién, y allí lo escuchábamos hablar del cierre de la frontera, entre otros temas, ¿no? La financiarización y Panamá como un centro de especulación financiera a gran escala. Digo, hay varios temas que seguramente van a atravesar el próximo gobierno, además de los que tan claramente mencionas. ¿Cómo se adelantan a por lo menos el próximo tiempo? Yo diría que tocaría analizarlo desde por lo menos 3 puntos de vista. El primero es el propio personaje en cuestión, el presidente, y es importante quién es la persona, su temperamento,
Él fue anteriormente ministro de Ricardo Martinelli. Él llevó adelante la represión masiva de protestas sociales que con un saldo de muertos, de heridos, y utilizó el aparato del Estado de manera que vulneraba incluso vulnerando incluso los controles que deben existir para evitar los excesos. Así que la expectativa de gran parte por lo menos de los movimientos sociales, que eran el sostén de la candidatura de Maribel Gordón y mía, los movimientos sociales se están aprestando para un periodo de alta conflictividad, de alta represión y criminalización y penalización de la protesta social. Es decir, estamos esperando lo peor y nos aprestamos para defender los derechos sociales del pueblo. Ahora, por otro lado, y esto implicaría que llevaría adelante una agenda muy parecida a la que tuvo el último gobierno del Cambio Democrático de Martinelli, porque en esta ocasión gana a través de otro partido, realizando metas, pero asumiríamos que viene una agenda muy parecida, ¿no? Una agenda neoliberal que lleva adelante privatizaciones, que lleva adelante la entrega de los recursos del Estado a empresas, a capitales extranjeros, flexibilización del código laboral, desregulación ambiental, megaproyectos extractivistas, es decir, una agenda lesiva a los intereses del pueblo y que intente defender ese modelo de país de Panamá, de que se utilice su territorio para distintos servicios financieros y legales, que a la larga lo que hacen es facilitar lavado de activos, esconder activos. Es decir, vendría un defensor del modelo panameño más que un presidente que busca plantearse cómo transformarlo, cómo superarlo, cómo ir a los problemas de raíz. Ahora, el otro elemento, fuera del personaje, fuera de él, vendría a ser por el momento que está pasando el país. El país viene de dos grandes estallidos sociales que doblegaron a un gobierno, y hay presión también del sector del empresariado para que haya un gobierno de consenso, un gobierno de unidad que busque evitar atizar conflictos, que busque de alguna forma lograr una serie de reformas que sin provocar al país permitan establecer por llamarla así entre comillas, un clima de negocios estable, ¿no? Que pueda traer capitales de afuera, restablecer el crecimiento de la economía, que el país mantenga el grado de inversión, estos distintos factores, ¿no? Así que van a estar en conflicto esta predisposición, ya llamémosle más conservadora, de sectores del empresariado que no van a querer conflicto, porque lo que quieren es estabilidad, pero va a venir también el hecho de la agenda neoliberal fuerte, que es lo que trae Mulino, ¿no? Así que esas dos cosas van a estar en tensión, además del propio candidato Ricardo Martinelli, que es un candidato que a la larga ha recibido rechazo de parte de Estados Unidos, en parte porque durante su gobierno intentó intervenir en las comunicaciones estadounidenses de la propia embajada. Así que a pesar de que Ricardo Martinelli es un adicto a la injerencia estadounidense, al igual que el resto, honestamente, de gran parte de los políticos panameños, es decir, son sumisos a la política estadounidense, a ese intervencionismo y injerencia histórica de Estados Unidos en Panamá. Estados Unidos en su momento rechazaba a Ricardo Martinelli, que se encarta asilado en la embajada de Nicaragua en este momento, y faltaría ver si el gobierno de José Raúl Mulino va a tomar medidas que pudieran generar represalias o disgusto de parte de Estados Unidos, o lo va a manejar de una forma que, aunque no sea la que prefiera Martinelli, es una que le permita mantener el favor de los estadounidenses, ¿no? Que pudiera ser simplemente ofrecerle el corredor para que se retire del país y pueda irse al asilo en Nicaragua, o en todo caso en Italia, donde también tiene ciudadanía. Richard, frente a este panorama que nos estás contando, que muy bien nos estás contando, un poco preguntarte respecto de este movimiento popular que se ha ido articulando en estas protestas que vos contás en 2022, en 2023, y que en algún punto se podría decir que ha parido candidatos o plataformas como las que ustedes representaron. Entonces, bueno, un poco hacerte la pregunta a vos, pero sabemos que también en representación de Maribel Gordón, que debería tener una agenda que responda a un programa popular.
Sí, nosotros llevamos adelante un proyecto, se llama el Plan para la Vida Digna, que recogía las reivindicaciones históricas de los movimientos sociales panameños, que se estaba planteando un cambio del modelo de país, siendo esta la raíz de los grandes problemas de Panamá. El hecho de que Panamá sea el cuarto país más desigual del mundo, el hecho de que este sea un país donde que concentra toda la inversión pública y privada en el corredor interoceánico por donde pasa el canal de Panamá, en desmedro de gran parte de las provincias, una economía hiperespecializada en estos sectores de servicios financieros, legales, de intermediación comercial o el transporte con el propio canal, pero que no desarrolla sus fuerzas productivas, que no desarrolla industria, agroindustria, que no invierte en ciencia y tecnología. Panamá es un país que es cómplice de la evasión de impuestos. En Panamá es el país de América Latina y el Caribe con menor presión tributaria, es decir, donde los impuestos son una menor proporción de su PIB, porque en Panamá básicamente le permiten al gran empresariado no pagar impuestos, le permiten evadir, y eso es cuando no simplemente se crean leyes para que puedan exonerarse esos impuestos, ¿no? Es decir, están las medidas legales e ilegales para evitar ese pago, ¿no? Así que hay un problema de fondo en el país y nosotros estamos planteando avanzar, convertirnos en una economía moderna, avanzada, que invierte en conocimiento, lo aplica a la producción, lo aplica a políticas sociales que puedan universalizar derechos, acceso a servicios públicos y demás. Es un cambio de modelo, de paradigma. Y aquí es clave que ese proyecto choca con lo existente, que es defendido por todos los demás partidos y todos los demás candidaturas, en medida que lo son de candidaturas o partidos candidatos del poder económico, de quienes históricamente han dominado Panamá, más allá de las diferencias que tengan ahora, que genera esta pugna interburguesa que sigue habiendo en Panamá. Ahora, hay que tener claro que durante el estallido del 2023 en contra de la mina, se asustó enormemente el poder económico en Panamá ante la posibilidad de que la izquierda llegara al poder, de que las fuerzas progresistas avanzaran. Recordemos que Panamá es probablemente el único país en América Latina, junto a otras muy pocas excepciones, donde no ha habido un gobierno de izquierda, donde no ha habido un gobierno progresista. Cuando estaba la ola del progresismo latinoamericano, esa primera ola, donde estaban los Chávez, los Evo, Lula, Correa, quien estaba en el poder en Panamá era Martinelli. Néstor, quien estaba en el poder en Panamá era Martinelli, es decir, un empresario de derecha, que incluso inicialmente se quería posicionar como el aliado de Uribe en la región para combatir a la izquierda, ¿no? Él después olvidó su agenda internacional o regional y se concentró en sus pugnas internas, pero el hecho es que hay esa anomalía en Panamá, que se puede explicar de diversas formas: presencia histórica de los estadounidenses, el hecho de que Panamá no sufre de la igual forma en las consecuencias de las políticas neoliberales, porque en el momento que se están aplicando y generando mayor desigualdad, pobreza en la región, aquí en Panamá se está revirtiendo el canal y toda la zona del canal a Panamá. Así que cuando la política neoliberal está acabando con el pueblo, en Panamá se está recibiendo una inyección de miles de millones, porque en 1999, precisamente el año después de que Chávez gana las elecciones, es cuando empieza a inyectarse todos estos activos a la economía panameña, generando una especie de boom o auge casi que artificial, ¿no? Que empieza ya a agotarse entre el 17, 18 y 19 más o menos, que es cuando empieza a haber ese agotamiento, crisis del modelo económico de Panamá, ¿no? Y además, nuevamente, no subestimar el hecho de la presencia estadounidense fuerte aquí y que Estados Unidos considera a Panamá un bastión importantísimo en la región, un punto geopolítico clave. Así que su presencia aquí, su injerencia en Panamá es muy clara y se ve en la subordinación del servilismo de la mayoría de los candidatos. Ahora, ante el susto que les dan ellos, porque la izquierda está agarrando fuerza con las protestas, ellos también empiezan a impulsar una especie de variante más diluida de jóvenes que se involucran en política y que de alguna forma no cuestionan al modelo, pero sí la corrupción del gobierno y de los partidos tradicionales, ¿no? Así que ellos abanican una alternativa de derecha a lo existente que termina logrando la bancada más grande a través de candidatos independientes o de libre postulación. Es decir,
que la derecha tiene su propia alternativa de renovación ante el temor de que la izquierda sea la que lograra llevarse una mayor parte del voto, del apoyo, ¿no? Así que también hay que tener presente que la derecha panameña no es tonta y supo renovarse a través de un movimiento de jóvenes fresco que no había estado involucrado en política anteriormente. Richard, porque la verdad es que, bueno, en América Latina y el Caribe estamos viendo varios ejemplos, con sus variantes, pero sí, sí podemos verlo y en Argentina particularmente. Quería preguntarte, y bueno, si querés agregar algo más para contarle a la comunidad de América Latina y el Caribe, que creas bueno, que no hemos abordado o que te interese comentarle a la comunidad, y desde ya agradecerte por el tiempo para contarnos cuál es la situación de Panamá. Panamá se dirige a un momento muy crítico, al igual que, como bien mencionas, otros países de América Latina, donde han ganado gobiernos reaccionarios que buscan utilizar el neoliberalismo para corregir los propios males que el neoliberalismo ha generado. Y en estos momentos difíciles, y van a ser difíciles para los movimientos sociales en Panamá, se espera un recrudecimiento de las luchas. Es importante la solidaridad internacional, el apoyo que pueda haber de los movimientos, los gobiernos en la región, y nosotros tenemos la expectativa de que, a pesar de cómo pueda verse la situación desde afuera en el país, quién gana las elecciones, el candidato de un expresidente condenado por lavado de dinero, eso ¿qué tipo de señal envía al mundo sobre lo que está pasando aquí? De igual forma habría que verlo del lado optimista, ¿no? Hay una toma de conciencia creciente en nuestro pueblo de que los males no se arreglan a través de quienes nos han gobernado históricamente, y aunque lograron ganar nuevamente, es claro que hay un reconocimiento creciente de la ciudadanía de que hay un problema de modelo, de que hay una izquierda que tiene un proyecto, que ese proyecto no es solo nacional, sino que es regional, yo me atrevería a decir global, en la medida que implica las reivindicaciones del pueblo, de las clases trabajadoras, de la búsqueda de una transformación de nuestros sistemas. Y ahí el mensaje final sería ese, ¿no? Panamá, y reiteraría esto porque puede existir desconocimiento, Panamá no es meramente una ex neocolonia estadounidense. Aquí hay un pueblo muy combativo, muy luchador, que se ha enfrentado a gobierno tras gobierno. Este es el pueblo que logró expulsar a Estados Unidos de su territorio, logró que Panamá pasara a ser básicamente un país donde proliferaban las bases estadounidenses, a donde no haya ninguna base real. Siguen habiendo estas bases aeronavales que son pseudo bases estadounidenses, pero para todos los efectos logramos expulsar a Estados Unidos del territorio. Hay un espíritu combativo, soberano, y nosotros esperamos que haya apoyo para Panamá, de igual forma que el pueblo panameño, los movimientos sociales manifiestan que estarán ahí para apoyar con ese internacionalismo, con ese bolivarianismo a los demás pueblos latinoamericanos en sus luchas. Y con este importante y lindo mensaje con el que nos despedís, volvemos a agradecerte por haber estado un ratito aquí en Nodal conversando con la comunidad latinoamericana y caribeña. No hay forma de que nos querramos si no nos conocemos, así que arrancar por eso, como decían los pensadores de la Patria Grande, es fundamental. Gracias por tu análisis, gracias por acercarnos a Panamá, habiendo sido además ex candidato a vicepresidente de ese país, que lucha y que probablemente podrá cambiar el destino de su gobierno en cualquier momento. Gracias, Richard Morales, estamos con él y será hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.